Dice: hermanos, estos son algunos de los falsos profetas de quien nos previene Jesucristo en la Biblia. Vamos a abrir toda la pantalla para que lo veas más clarito. Vamos a ver, ¿sí? Si eres luterano, tu iglesia la fundó Martín Lutero. ¿En dónde? En Alemania, en el año 1524. Si eres anglicano, tu iglesia la fundó Enrique VIII en Inglaterra en 1534. Si eres calvinista, tu iglesia la fundó John Calvino en Suiza en 1541. Si eres menonita, tu iglesia la fundó Menon Simons y la fundó en Holanda en 1543. Si eres presbiteriano, tu iglesia la fundó John Knox en Escocia en el año 1560. Si eres congregacional, tu iglesia la fundó Robert Browne en Inglaterra en 1592. Si eres de la iglesia Rosa Cruz, tu iglesia la fundó Christian Rosenkreuz en Alemania en 1604. Si eres bautista, ojo, porque aquí a América vinieron muchos bautistas. Muchos bautistas inundaron América después del descubrimiento de América. Si eres bautista, tu iglesia la fundó John Smith en Inglaterra en 1606. Si eres cuáquero, tu iglesia la fundó George Fox en Estados Unidos. Esta fue la primera iglesia protestante en los Estados Unidos y salió obviamente de la iglesia bautista, que ya habían muchos bautistas y calvinistas aquí en América para ese año. Entonces, de ahí de la iglesia bautista sale la primera iglesia protestante en Estados Unidos, que es la iglesia cuáquera. ¿Sí? Seguimos adelante. Si eres de la iglesia metodista, o si eres metodista, tu iglesia la fundó J.N.C. Wesley o John Wesley en Inglaterra en 1739. Si eres discípulo de Cristo, tu iglesia la fundó Thomas Campbell en Estados Unidos en 1763. Fíjense, esta es la segunda iglesia protestante en Estados Unidos y en toda América para ese año de 1763. Ahora, si eres episcopaliano, tu iglesia la fundó Samuel Seabury y William White en Estados Unidos en 1785 y 1789. Imagínense, ya empezaron a proliferar todas esas sectas protestantes aquí en América y de Estados Unidos para Centro y Sudamérica. ¿Sí? Rápido se propagaron así como una pandemia, como un virus. Seguimos. Si eres hebreo cristiano, tu iglesia la fundó Joseph Rabinovich en Inglaterra en 1813. Si eres adventista, hay adventistas del séptimo día y adventistas nomás adventistas. ¿Sí? Si eres adventista del séptimo día, tu iglesia la fundó William Miller en Estados Unidos en 1818. Si se fijan, mis queridos hermanos, de 1524 por lo menos hasta 1606, pues todas las iglesias protestantes nacieron en Europa, Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Holanda, Escocia, ¿sí? Todas esas iglesias protestantes nacieron en el viejo continente porque apenas estaban colonizando América, pero nada más empezaron a venir los primeros protestantes, que fueron los bautistas, ¿sí? Junto con los anglicanos, pues de ahí comenzaron a surgir muchos inspirados que pues fundaron sus propias iglesias, que vamos a ver a continuación, porque esto no termina aquí, esto sigue. Sigue la mata dando, dicen aquí en México. Vamos a ver. Si eres mormón, fíjense, Joseph Smith en Estados Unidos en 1830. Pues era él bautista o anglicano.
Y después la YMCA, que muchos creen que es un club rotario, pues no, es una secta, es una iglesia fundada por George William. Esa se fundó en Inglaterra en 1844. Y aquí vienen los adventistas del séptimo día, con James y Helen White. Bueno, Helen no se apellidaba White. El White lo toma de su esposo James, pero Helen no se apellidaba White. Y esta se fundó en Estados Unidos en el año de 1863, los adventistas del séptimo día. Y fíjense cómo ya a partir de estas iglesias protestantes surgen y resurgen y vienen resurgiendo más iglesias protestantes. Ejército de Salvación, William y Catherine Booth en Inglaterra en 1865, que ya fueron de las últimas iglesias protestantes que nacieron en el viejo continente. Y aquí viene la Sociedad Teofísica de Elena Blavatsky en Estados Unidos en 1875. Ciencia Cristiana, Mary Baker de los Estados Unidos en 1879. Testigos de Jehová de Charles Taze Russell en Estados Unidos, también en el año de 1879. Charles Taze Russell era de la iglesia metodista y tuvo un sueño. El Señor le habló y le dijo: Charles, funda tu iglesia y funda primero los estudiantes de la Biblia y después testigos de Jehová. Bueno, seguimos. Nazareno, Phineas Bresee en Estados Unidos en 1895. Y aquí vienen los pentecostales unitarios. Esta iglesia fue fundada en Estados Unidos en 1901 por Charles Fox Parham o Charles Fox Parham. Después viene Pentecostal Trinitario. Por lo fundó William Seymour por acá en la ciudad de Los Ángeles, y se hizo famoso por el milagro de Azusa o el avivamiento de Azusa, pero él era pentecostal unitario y se hizo pentecostal trinitario. Y su iglesia obviamente la fundó en Estados Unidos en 1906. Si se fijan, muchas iglesias ya empezaron a nacer en el continente americano, muchas iglesias protestantes. Ahí no podía faltar la luz del mundo de nuestro querido paisano Eusebio Joaquín, que fundó la Luz del Mundo en México, Guadalajara, en 1826. Él se aprovechó de que en aquel tiempo se perseguía la iglesia cristiana católica y la gente estaba deseosa de congregarse. Entonces él aprovechó ese cierre parcial de las iglesias católicas aquí en México por la guerra cristera, que el gobierno no permitía que la iglesia cristiana católica celebrara pues misas. Entonces aquí aprovechó este señor, que no sé de qué secta venía, y funda su propia iglesia, la Luz del Mundo. Después viene la Iglesia de Unificación de Sun Myung Moon de Corea del Sur en 1954. Luego viene la Judeomesiánicos, que fue fundada por Martin Chernoff en Estados Unidos en 1960, que hoy en día está pegando en muchas partes del mundo. Aquí en México tienen una sede ahí en la ciudad de Puebla, tienen ahí su iglesia judeomesiánica, y lo curioso pues que agarraron la Biblia Reina Valera y nada más cambiaron los nombres que están en español, los pusieron en hebreo y la presentan como su Biblia, ¿no? Pero son protestantes también, no son la iglesia de Jesucristo. Ellos se autonombran el pueblo remanente de Israel y tienen aquí, pues yo conozco una base aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla de mi querido México. Y después viene el Movimiento Misionero Mundial de Luis M. Ortiz Marrero, que fue fundada en Puerto Rico, obviamente Estados Unidos, en 1963. Después viene la Iglesia de Dios de Ezequías Campos y Santiago Montiel, que la fundaron aquí en México en 1963. No es una iglesia muy grande que digamos, pero sí tiene algunas bases en el interior de la República y se autonombran también cristianos evangélicos. Hágame el favor. Vamos a seguir con nuestra enseñanza. La Alianza Cristiana y Misionera fue fundada por Albert B. Simpson en Estados Unidos en 1965. Después viene la Iglesia Niño de Dios de David Berg en Estados Unidos en 1968.
Y después viene la iglesia de mi amigo Roberto Miranda, con la iglesia León de Judá. Esta iglesia la fundó allá en Chicago, allá en 1984, y su historia, pues léanla, está muy, muy interesante. Y también fue otro que tuvo una visión divina, ¿no? Y se salió de la iglesia bautista reformada. Él era bautista reformado, tuvo esa visión que el Señor le habló y pues funda León de Judá. Y lean su historia, está muy, muy chusca su historia, pero hay mucha gente que sigue León de Judá. Iglesia Universal del Reino de Dios, de nuestro querido y gran conocido Edir Macedo. Pare de sufrir, si le suena, pues él fundó esta iglesia. Primero la fundó en Brasil en 1977 y después de que tuvo pues un gran auge, tuvo un gran arrastre de gente, se fue a Estados Unidos y la funda ya en 1986. Y pues en muchas partes del mundo hay este tipo de sectas, ¿no? De pare de sufrir, donde es puro sacadero de dinero. Que ese es otro tema, como digo yo. Y seguimos adelante. Castillo del Rey. Esta fue fundada aquí en México por Roger Wolcott en 1987. Es una iglesia que tampoco pues tiene mucho pegue, pero sí tiene varios sucursales, vamos a decirle, aquí en el interior de la República. Y todas estas iglesias crecen o se fundan con el fin de crecer y no tanto por llevar almas al cielo, porque ellos no pueden llevar almas al cielo, sino por la cuestión económica de que se puedan hacer, porque todas estas iglesias se vuelven negocios familiares. ¿Y por qué negocios familiares? Porque lo funda una persona y sus hijos posteriormente las administran, se vuelven pastores y pues como hay mucho recurso económico de por medio, pues los hijos heredan el pastorado y heredan por ende estas iglesias. Y viene la casa de Dios de nuestro gran conocido y gran amigo Carlos Enrique Luna, mejor conocido como Cash Luna. Este fundó su propia iglesia en Guatemala en 1994 y él lo platica que después de ser pues un chofer de un pastor, pues aprendió las tácticas y las mañas de cómo ser un buen pastor y cómo generar muchos ingresos. Tiene un gran auditorio, son para aproximadamente 10,000 personas, pues un solo domingo mete 30,000 porque dan pues tres cultos, pero ya les dije que no, ellos no pueden dar cultos porque el único que está autorizado por Dios para dar cultos pues es el sacerdote y es dentro de un templo, no dentro de un auditorio. Entonces él no da culto, ahí da 2 horas de entretenimiento, show mágico musical, como decimos, show cómico mágico y musical. Así es como da sus shows el gran pastor Carlos Luna, mejor conocido como Cash Luna. También viene este hermano que es famoso, Guillermo Maldonado, el gran Gishe Maldonado. Su iglesia es el Rey Jesús o King Jesus, ¿no? Él también, pues, nicaragüense, el señor hondureño, no recuerdo qué nacionalidad es, se fue a Estados Unidos, hizo su iglesia de Gishe Maldonado y pues le deja grandes entradas de dinero, por eso no sueltan el negocio. Ay, por ahí tuvo hace un par de años broncas con su esposa, se divorciaron y la esposa le pedía pues una indemnización de algo así de $200 millones. Entonces pues en esas iglesias se maneja mucho cash. Ahora su esposa pues, ya fundó su iglesia y se autonombró Profeta Ana Maldonado, ¿no? Entonces, hermano católico, no te dejes engañar, no te dejes embaucar por estos falsos pastores. Y hay muchos más falsos apóstoles. Muchos más apóstoles y profetas, tales como Dante Gebel, Gary Lee, Carlos Rivas, Gustavo Laborda, Armando Alduchín, pues por mencionar algunos, y todos son de diferentes creencias. Unos son pentecostales, por ejemplo Carlos Rivas es pentecostal, Dante Gebel es pentecostal, Gary Lee pues no dice de qué iglesia especifica, Gustavo Laborda es pentecostal trinitario, Armando Alducín es bautista reformado, en fin, y hay muchos pastores por nombrar a unos. Estos están despegando, tienen grande trayectoria dentro del protestantismo o cristianismo evangélico. Todos son cristianos evangélicos, se autonombran ellos.
¿sí? Aunque son de diferentes creencias, diferentes credos, diferentes doctrinas, todos se dicen cristianos evangélicos. Y más de 90,000 pastores evangélicos que el Espíritu Santo les habló y han fundado sus sectas o sus células o sus grupos proselitistas de estas falsas iglesias alrededor de todo el mundo. Así que es, hermano católico, antes